lectura de la Biblia, obrando el hábito de leer la palabra de Dios. A la Iglesia de Cristo. Gracia y paz, mis queridos hermanos. Bienvenidos de nuevo a otro vídeo de la lectura de la Biblia en un año. Y les quiero primeramente darle gracias a Dios por poder seguir con este proyecto y gracias a ustedes por permanecer con nosotros fieles a la lectura de la palabra. Soy David, algunos ya me conocerán, otros no. Soy miembro de la Iglesia Caminando por Fe aquí en Barcelona, de pastorean mis pastores Juan Manuel Vaz y Marcos Maciel. Y estoy encantado, es un gozo y un placer poder leer la lectura de la palabra para todos ustedes y poder compartirla. Así que hermanos, vamos a hacer una pequeña oración para dar este tiempo al Señor y que nos ayude para poder leer su palabra. Amén. Oremos. Amado Dios y Padre Todopoderoso, Padre Celestial, gracias Padre por tus misericordias. Gracias Padre por un nuevo día que nos das cada día. Gracias por proveernos. Pero sobre todo, gracias por Jesús. Gracias por el sacrificio de tu Hijo amado, Padre, que pagó con sangre y pagó con su vida para que nosotros fuéramos salvos y para que nosotros tuviéramos un nuevo nacimiento, una nueva vida y fuéramos en el camino correcto. Como dice tu palabra, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ayúdanos a recorrer ese camino, a seguir siempre en la verdad y tener una vida espiritual maravillosa como tuvo Cristo. Padre, en este momento solicito tu presencia para que nos ayudes a leer tu santa palabra. Sabes que yo soy torpe y por eso pido que pongas las palabras exactas en mi boca y que me uses como herramienta para edificar a todos y cada uno de mis hermanos. Gracias por estos medios por los cuales podemos compartir la palabra, porque sabemos que hay países que solamente por leer un trozo de tu palabra los matan y solamente por tener una Biblia lo pagan con la muerte. Así que Padre, gracias por todo. Edifícanos en este momento y que seas tú hablándonos a nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, amén, amén. Bueno, hermanos, como decía, hoy vamos a seguir con la lectura y vamos a seguir con el libro de Deuteronomio. Y así un poquito en general, en el libro de Deuteronomio es cuando Moisés, le da las palabras finales de sabiduría y de advertencia antes de que los israelitas, el pueblo de Israel, entren en la tierra prometida. Pero les hace un desafío, les dice que tienen que ser fieles a Dios. Es decir, les dice estas palabras, pero desafiándoles a que sean fieles a Dios. O sea, que tengan fidelidad a Dios. Y justamente en estos pasajes, estos capítulos, que vamos a leer hoy, hay una serie de leyes civiles que tienen que ver sobre leyes sobre la vida, sobre el matrimonio, sobre la familia, sobre el negocio, sobre la justicia, etc. Por eso, hermanos, los capítulos de hoy van a ser el libro de Deuteronomio, capítulos 23, 24 y 25. Así que, hermanos, empezamos la lectura de la palabra de Dios con el capítulo número 23, que lleva por título Los excluidos de la asamblea. Vamos a leer, hermanos, la santa palabra. Ninguno que haya sido castrado o que tenga cortado su miembro viril entrará en la asamblea del Señor. Ningún bastardo entrará en la asamblea del Señor. Ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, entrará en la asamblea del Señor. Ningún amonita ni moabita entrará en la asamblea del Señor. Ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, entrará jamás en la asamblea del Señor. Porque no fueron a vuestro encuentro con pan y agua en el camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Mas el Señor tu Dios no quiso escuchar a Balaam, sino que el Señor tu Dios te cambió la maldición en bendición, porque el Señor tu Dios te ama. Nunca buscarás su paz, ni su prosperidad en todos tus días. No aborrecerás al edomita porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio porque fuiste extranjero en su tierra.
Los hijos de la tercera generación que les nazcan podrán entrar en la asamblea del Señor. Cuando salgas como ejército contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Si hay en medio de ti un hombre inmundo a causa de una emisión nocturna, debe salir fuera del campamento, no volverá a entrar al campamento. Pero al llegar la tarde se bañará con agua y cuando se ponga el sol podrá entrar de nuevo al campamento. Tendrás también un lugar fuera del campamento y saldrás allí. Y tendrás entre tus herramientas una pala, y cuando te sientes allá afuera, cavarás con ella, y te darás vuelta para cubrir tu excremento. Porque el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para derrotar a tus enemigos de delante de ti. Por tanto, tu campamento debe ser santo, y Él no debe ver nada indecente en medio de ti, no sea que se aparte de ti. No entregarás a su amo un esclavo que venga a ti huyendo de su Señor. Contigo habitará en medio de ti en el lugar en que Él escoja en una de tus ciudades donde le parezca bien. No lo maltratarás. No traerás la paga, ninguna de las hijas de Israel será ramera de culto pagano. Tampoco ninguno de los hijos de Israel será sodomita de culto pagano. No traerás la paga de una ramera ni el sueldo de un perro a la casa del Señor tu Dios para cualquier ofrenda votiva, porque los dos son abominación para el Señor tu Dios. No cobrarás interés a tu hermano, interés sobre dinero, alimento o cualquier cosa que pueda ser prestado a interés. Podrás cobrar interés a un extranjero, pero a tu hermano no le cobrarás interés a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en todo lo que emprendas en la tierra que vas a entrar para poseerla. Cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardarás en pagarlo, porque el Señor tu Dios ciertamente te lo reclamará y sería pecado en ti. Sin embargo, si te abstienes de hacer un voto, no sería pecado en ti. Lo que salga de tus labios cuidarás de cumplirlo, tal como voluntariamente has hecho voto al Señor tu Dios, lo cual has prometido con tu boca. Cuando entres en la viña de tu prójimo, entonces podrás comer todas las uvas que desees hasta saciarte, pero no podrás ninguna en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, entonces podrás arrancar espigas con tu mano, pero no meterás la hoz a la mies de tu prójimo. Capítulo 24. Cuando alguno toma a una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella, y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. Y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre. Si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. O si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, al primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido menospreciada. Pues eso es abominación ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Cuando un hombre recién casado no saldrá con el ejército ni se le impondrá ningún deber, quedará libre en su casa por 1 año para hacer feliz a la mujer que ha tomado. Ninguno tomará en prenda el molino de mano ni la muela del molino, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. Si se encuentra un hombre que haya secuestrado a alguno de sus hermanos de los hijos de Israel y lo haya tratado con violencia, o lo haya vendido, entonces ese ladrón morirá. Así quitarás el mal del medio de ti. Cuídate de una infección de lepra para que observes diligentemente y hagas conforme a todo lo que los sacerdotes levitas os enseñen. Como les he ordenado, así cuidaréis de hacer. Recuerda lo que el Señor tu Dios hizo a Miriam en el camino cuando salíais de Egipto. Cuando prestes cualquier cosa a tu prójimo, no entrarás en su casa para tomar su prenda. Te quedarás afuera y el hombre a quien hiciste el préstamo te traerá la prenda. Y si es un hombre pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda al ponerse el sol, para que se acueste con su ropa y te bendiga, y te será justicia delante del Señor tu Dios. No oprimirás al jornalero pobre y necesitado, ya sea uno de tus conciudadanos o uno de los extranjeros que habita en tu tierra y en tus ciudades. En su día le darás su jornal
antes de la puesta del sol, porque es pobre y ha puesto su corazón en él, para que él no clame contra ti al Señor y llegue a ser pecado en ti. Los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. No pervertirás la justicia debida al forastero ni al huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que recordarás que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te rescató de allí. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Cuando siegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no regresarás a recogerla. Será para el forastero, para el huérfano y para la viuda, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerán las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el forastero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no la repasarás. Será para el forastero, para el huérfano y para la viuda. Recordarás que tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Capítulo 25. Si hay pleito entre dos hombres y van a la corte y los jueces deciden el caso, y absuelven al justo y condenan al culpable, sucederá que si el culpable merece ser azotado, entonces el juez le hará tenderse y será azotado en su presencia con el número de azotes de acuerdo con su culpa. Puede darle 40 azotes, pero no más, no sea que le dé muchos más azotes que estos y tu hermano quede degradado ante tus ojos. No pondrás bozal al buey mientras trilla. Cuando dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. El cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como mujer, y cumplirá con ella su deber de cuñado. Y será que el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano difunto, para que su nombre no sea borrado de Israel. Pero si el hombre no quiere tomar a su cuñada, entonces su cuñada irá a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado se niega a establecer un nombre para su hermano en Israel, no quiere cumplir para conmigo su deber de cuñado. Entonces los ancianos de su ciudad lo llamarán y le hablarán. Y si él persiste y dice: no deseo tomarla, entonces su cuñada vendrá a él a la vista de los ancianos, le quitará la sandalia de su pie y le escupirá en la cara, y ella declarará: así se hace al hombre que no quiere edificar la casa de su hermano. Y en Israel se llamará la casa del de la sandalia quitada. Si dos hombres luchan entre sí, un hombre y su conciudadano, y la mujer de uno se acerca para librar a su marido de la mano del que lo golpea, y ella extiende su mano y le agarra sus partes vergonzosas, entonces le cortarás su mano, no tendrás piedad. No tendrás en tu bolsa pesas diferentes, una grande y una pequeña. No tendrás en tu casa medidas diferentes, una grande y una pequeña. Tendrás peso completo y justo, tendrás medida completa y justa, para que se prolonguen tus días en la tierra que el Señor tu Dios te da. Porque todo el que hace estas cosas, todo el que comete injusticia, es abominación para el Señor tu Dios. Acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto, cómo te salió al encuentro en el camino y atacó entre los tuyos a todos los agotados en tu retaguardia, cuando tú estabas fatigado y cansado, y él no temió a Dios. Por tanto, sucederá que cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad para poseerla, borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalek, no lo olvides. Hermanos, maravillosa palabra. Quería resaltar dos versículos en los cuales se ve cómo Dios da estas leyes y se tienen que acordar por qué tienen que cumplirlas, porque Dios los salvó. Son, en el capítulo 24 hay dos versículos, el 18 y 22. Permítanme leerlos otra vez para reforzar las leyes de Dios. El 18 dice: sino que recordarás que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te rescató de allí. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Orden y obediencia. Y en el capítulo 24, versículo 22, lo vuelve a repetir.
recordarás que tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto, por tanto yo te mando que hagas esto. Es decir, el Señor te recuerda de dónde te ha sacado, te recuerda tu antiguo yo, te recuerda de cómo eras antes y cómo eres ahora con el Señor. Por eso dice, yo te saqué de la tierra de Egipto. Por eso como nosotros, ¿cómo éramos nosotros el viejo hombre? ¿Cómo éramos antes? Hasta que el Señor nos rescató. Por eso tenemos que obedecerle, obedecer sus órdenes, si no el Señor nos va a decir, ¿no? Lo mismo. Ellos eran esclavos en Egipto, nosotros éramos esclavos del pecado en este mundo, y el Señor nos salvó, nos limpió y nos cambió y nos hizo nacer de nuevo y ahora somos nueva criatura. No aquello era bueno, lo de ahora es bueno. El Señor Dios nos rescató del pecado, de la inmundicia, éramos lo peor de lo peor y Él nos trajo a ser hijos suyos. Recuerda siempre esto, lo que eras y lo que eres después de que Dios te rescató y te trajo a Él. Hermanos, vamos a explicar un momento rápido. Se refiere a muchas leyes civiles, como he dicho antes, estos capítulos. Permítame, en un cuaderno he anotado algunos versículos, porque hay diferentes cosas en los cuales se ve cómo Dios da claramente las leyes de cómo se tienen que hacer y cómo el pueblo tiene que obedecer para que al final entren en la tierra prometida. Y esto se lo dice el Señor a Moisés para que Moisés, estas palabras finales, antes de morir, se las dice al pueblo. Hay diversos versículos, no voy a decirlos todos, pero voy a decir las ideas y las leyes de que dice, ¿no? Primeramente le dice que tienen que tener un campamento limpio, porque se habían tocado algún muerto, algún inmundo, alguna cosa que el Señor convenía que era inmundo, tenían que lavarse, ¿no? Porque dice que Dios tiene mucho interés en la limpieza de nuestro corazón, de nuestra alma y de nuestra limpieza en general. Por eso el Señor nos va limpiando cada día, porque nosotros vivimos en un mundo de pecado. Y como ellos tenían el campamento, tenían que estar limpio, nosotros vivimos en un mundo que está rodeado de pecado, pero nosotros tenemos que ser limpios. Y tenemos que tener santidad cada día, que es lo que le agrada al Señor. También, recordando esto, dice que quiere que tengamos una limpieza pura por fuera, pero también por dentro del corazón, hermanos, y que tengamos una santidad, que se vea una vida de santidad en nosotros, que se vea fruto en nosotros, porque el Señor nos ha salvado, nos ha limpiado, pero que esa limpieza se vea de dentro hacia afuera, del interior al exterior, del corazón hacia afuera. ¿Cómo se ve eso? Con los frutos que el Señor te va dando y te va cambiando cada día como hijo suyo. Y con nuestra obediencia. Nosotros somos responsables de obedecer a Dios. Y Dios pone esa semilla en nosotros que va creciendo y el fruto lo da el Señor. Responsabilidad del hombre, obedecer al Señor. Fruto que da en nosotros, en nuestra persona, en nuestra vida espiritual, nuestro testimonio. El Señor pone el hacer como el querer y ese fruto es del Señor en nosotros. También, hermanos, vemos como Dios, cuando se refiere a las rameras y a los sodomitas, ¿no los quiere en su pueblo, es decir, que no acepta dinero de lo ilegal y de lo inmoral. O sea, una aplicación de hoy en día sería, por ejemplo, que no quiere que organizaciones religiosas o iglesias reciban dinero de cosas sucias, dinero sucio, dinero que se haya obtenido de manera ilegal. Pues eso se puede hacer una aplicación, ¿no? Que no quiere en su pueblo ni rameras ni sodomitas. Es decir, que para su iglesia, no quiere que su iglesia tenga algo, en este caso, en este mundo, el dinero, que venga de algo que es hecho ilegal o hecho inmoral, que ese dinero venga sucio, dinero podrido. No quiere nada el Señor, quiere cosas limpias, dinero limpio, dinero legal. También vemos, como veíamos en otros capítulos, el voto al Señor, hermano. Tú haces un voto, una promesa al Señor, eso va a ley. Tú haces un voto al Señor, es voluntario, pero si tú haces un voto, una promesa al Señor, si lo haces tienes que cumplirlo. Porque, como dice aquí, ¿no? Si haces un voto es de obligación cumplimiento. Pero si te abstienes de hacer un voto, no debes cumplirlo. Si tú lo haces y luego no cumples, estás pecando. Pero si te abstienes de hacerlo, que haces una cosa a la ligera, a la loca, por emoción, luego tienes que cumplirlo. Mejor
callar y no pecar, o hacer un voto y cumplirlo de todo corazón, porque el Señor es santo y justo, y nosotros tenemos que ser santos y justos. Si tú haces una promesa a Dios, debes cumplirla. También vemos en el capítulo 24 el famoso tema del divorcio, que en el 24 de los versículos del 1 al 4, ¿no? En el cual se ve la ley mosaica en cuanto al divorcio, ¿no? Que decía que por cualquier cosa que la mujer no le gustara al hombre, él la podía despachar, la podía con una carta de divorcio, la ha hecho. Me ha quemado el arroz, no me gusta, fuera el divorcio. Pero eso era, hermano, en la ley mosaica, en el antiguo pacto, no ahora en el nuevo pacto, no ahora en los días de hoy. Porque, hermano, como dice Jesús, ¿no? Solo divorciarse, ahora lo leeremos, por infidelidad, una línea muy fina. Pero no te puedes casar con otra persona. Hermano, si yo, por ejemplo, por infidelidad, y tampoco porque Dios aborrece el divorcio, me llegara a divorciar de mi esposa, tengo que quedarme solo para toda la vida. No puedo casarme otra vez. En cambio, hay iglesias de hoy que hacen recasamiento. Eso es abominación ante el Señor. Claramente, el divorcio no es del Señor. El Señor aborrece el divorcio. Aquí es la ley mosaica del antiguo pacto lo que está diciendo. La ley mosaica respecto al divorcio. Que si la mujer quemaba el arroz, la despachaba. Fuera, no me gusta, no sabe hacer arroz. ¡Hala, fuera, con otro! Pero hoy en día no. Y permítame leerles, hermano, en el Evangelio de Mateo, justamente en el Mateo, capítulo 19, versículos del 7 al 9, vamos a ver atentamente lo que dice el Señor, lo que dice Cristo del divorcio. Capítulo 7 al 9, versículos 7 al 9 del capítulo 19, dice así. Ellos le dijeron, refiriéndose al texto nuestro, de Deuteronomio, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Están hablando al Señor Jesucristo. Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, está cometiendo adulterio. Así que, hermano, esto que he dicho aquí es sobre la ley mosaica, pero Dios aborrece el divorcio. Cuando tú te casas es porque el Señor ha puesto a esa persona en tu vida. En mi caso, Dios puso a mi mujer como mi ayuda idónea, no mi mujer la que yo quería, físicamente mi prototipo, una mujer que fuera buena, así. No, Dios puso a la mujer para ayudarme. Y en cambio, a las mujeres, Dios pone el hombre para que sea un buen cabeza de un buen cabeza de hogar para su mujer, que pueda protegerla, que pueda santificarla, como dice Pablo, que pueda guardarla, como dice en la carta a los Efesios, para que pueda amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Si a ti, hermano, Dios te ha puesto una mujer como ayuda idónea, es la que Dios cree que es buena para ti espiritualmente. Y si a ti, hermana, Dios te ha puesto un marido que es el que Él cree que es bueno para ti, es porque que Él ha escogido para ti, para que sea un buen cabeza de hogar y esté contigo todos los días de su vida. Así que Dios aborrece el divorcio. Esto era la ley del antiguo pacto. Pero luego pasamos al nuevo pacto y eso llega hasta hoy. Por eso dice, está escrito desde el principio, pero no lo tomemos como a la ligera. Hagamos caso a Dios. Luego también vemos que Dios protege el hogar en tiempo de guerra. Es decir, cuando uno se casaba, tiene que estar un año sin ir a la guerra para estar con su esposa. Lo que hoy podríamos decir, aplicación de hoy en día, que cuando tú te casas te vas de luna de miel, una semana, 2 semanas, un mes con tu esposa para disfrutar. No está el tiempo estipulado en el tiempo de hoy, pero te vas para disfrutar como recién casado, y casado a los ojos del Señor. Y luego ya empieza el matrimonio en casa, la convivencia. Luego también Dios condena la esclavitud. Hay países hoy en día que vemos que siguen con la esclavitud. No, Dios no le gustan los esclavos, hermano.
También vemos que Dios cuida a los pobres, a los menos afortunados, como dice el tema de los olivos, ¿no? El tema de la mies es todo. Dios cuida a los pobres, hermano. Y tenemos que tener misericordia por ello. También se ve en la ley en los cuales cuando un criminal era castigado eran 40 azotes. Como hoy en día, hoy hay leyes que según el crimen que hacen los criminales será una sentencia u otra, pero no, porque las cárceles de hoy son aire acondicionado, con televisión, están muy bien, y eso es holgazanear. Pero en aquella época eran 40 azotes. Según el crimen, era una ley. Y no eran las cárceles de hoy en día, hermano, era muy duro. Luego vemos que también cuando dice la frase no pondrás bozal al buey cuando trille, se está refiriendo a que apunta a los que trabajan, pero particularmente a aquellos ministros o hoy en día los pastores cristianos que merecen una remuneración por su trabajo. O sea, los pastores nos alimentan espiritualmente, tienen que recibir una remuneración por ese trabajo duro porque el ministerio pastoral es muy duro, hermanos. Dios protege al sexo femenino, como decía, ¿no? En la cual si muere su marido, su hermano tiene que hacerse cargo, el cuñado tiene que hacerse cargo de su esposa. Y si no quería, pues esa ley tenía que cumplirla, porque luego venía castigo. Eso hoy en día no pasa, pero antiguamente. Vemos también como a Dios no le gusta el trato deshonesto en los negocios. Si un negocio tuyo prospera, que sea legalmente, hermano, que no sea con trampa ni con dinero sucio. Sé honesto en tu negocio y ponlo siempre en las manos de Dios. Y finalmente es como le recuerda lo que pasó con Amalek. Amalek no creía en Dios, no confiaba en Dios y Dios lo salvó. Por eso le dice todas estas cosas. Son varias leyes, disculpen por la demora, son varias leyes, pero como Dios da estas leyes para que las obedezcamos. Así que, hermano, todas estas leyes son del antiguo pacto, pero algunas también las podemos añadir al día de hoy al nuevo pacto. Tenemos que obedecer a Dios, obedecer a las leyes de Dios, y en el día de hoy, en el siglo XXI que estamos, hermano, Dios pone gobernantes que nos pueden gustar más o menos. Dios pone reyes, nos pueden gustar más o menos. Dios pone esas personas para llevar un país, para gobernar un país. Y tenemos que hacerles caso y obedecerles porque son personas puestas por Dios. Eso sí, al momento que nos dejen libremente con nuestra religión, con nuestras creencias, podemos hacer cultos, podemos orar, todo perfecto. En el momento que traspasen la línea, que vayan contra la ley de Dios, allí sí que podemos rebelarnos. Pues nosotros obedecemos la ley de Dios y obedecemos a nuestros gobernantes. Pero en el momento que se pasen un poco y crucen la línea de lo que dice Dios, o vayan contra Dios, ahí sí que ya primero es Dios y luego nosotros. Amén, hermanos. Así que vamos a orar. Amado Dios y Padre Todopoderoso, gracias por esta santa palabra, gracias por permitirme leerla, permitirme meditarla y poderla explicar a mis hermanos. Es un gozo y un privilegio por leer tu santa palabra y haberme usado. Gracias por poner estos medios para poder llevar la palabra a mis hermanos. Bendícelos, da un buen día, una buena tarde o una buena noche y ayúdalos, Padre mío, a que podamos cumplir las leyes como se cumplían en el antiguo pacto, que seamos fieles a ti y permanezcamos a tu fiel ley santa cada día, porque sepamos que lo único que tenemos es Dios y sin ti, Padre, no somos nada. Gracias, Padre, bendice a todos mis hermanos y ayúdanos a ser obedientes y confiar en ti cada día más. Transfórmanos a la imagen de Cristo y que tú seas el que nos lleve por el camino correcto hasta nuestros últimos días. En nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén y amén. Bueno, hermanos, hasta aquí el día de hoy. Es un tema muy complejo, el tema de las leyes del antiguo pacto, pero vemos como Dios es el mismo. Antes, ahora y en el futuro. Dios siempre será el mismo. Ha sido Dios, es Dios y será Dios. Y no va a cambiar. Y recuerden que sin Dios no somos nada. Recuerden de dónde nos sacó Dios, de dónde estábamos y lo que somos ahora solamente gracias a Dios y al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo fue la única persona sin mancha. Fue la única persona que obedeció a Dios. Fue la única persona que obedeció la ley hasta muerte y muerte de cruz. ¿Y esa muerte por quién? Por nosotros, hermano. Examina tu corazón. Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nuestros pecados. Y Cristo dio la vida por ti y por mí. Así que, hermano, obedece a Dios.
sigue las leyes, confía en Dios y acuérdate siempre que Cristo murió por nosotros. Y si estamos aquí es gracias a Cristo. Amén. Hermano, compartan la página, edifíquense y nos vemos en la próxima. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de ustedes, hoy y siempre. Un abrazo, los amamos en el Señor. De amor, de gracia y perdón.